Es un privilegio para nosotros representar en esta ocasión, ser anfitriones de un tema tan interesante y de la visita de nuestro querido y amado hermano Cristian Gómez Macías, amigo, consiervo, pastor, hombre que Dios ha utilizado y sigue utilizando para beneficio y bendición de su pueblo. Queremos darles una calurosa bienvenida y, como es costumbre en nuestra congregación, queremos iniciar cantando el himno. Me gustaría que nos acompañara. Mostraremos la letra del mismo en pantalla y nos gustaría que por favor se pusieran de pie. Y con esto daremos inicio a nuestra reunión de este día. Todos conocemos que nuestra fuente de la vida es nuestro Señor Jesucristo. Él es el agua de vida. Cantemos entonces el himno Fuente de la Vida Eterna para dar inicio a nuestra reunión. Le invitamos a unirse a nosotros en canción. Mano
Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de reunirnos, de ser bendecidos con tu palabra. Reconocemos, Señor, que tú eres el Creador, el soberano de todo el universo y que tu providencia se extiende a toda tu creación. Confiamos, Señor, que eres un Dios de pactos, que has afianzado tu promesa y que podemos ver la revelación completa en la persona de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por ser un pueblo escogido, un sacerdocio santo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y por haber tocado el corazón de algunos de nuestros queridos hermanos y amigos invitados para acompañarnos en esta ocasión tan especial. Nos hemos reunido para escuchar cómo tú has utilizado a hombres y que ellos han dado su vida y han dado todo su empeño, llenos de tu Santo Espíritu, para poder llevar las Escrituras, para que hoy podamos tener las Escrituras asequiblemente. Gracias, Señor, gracias de verdad. Te pido por favor, Espíritu Santo, que ilumines a nuestro querido hermano Cristian y a todos y cada uno de nosotros. Nos ayudes a entender este importante mensaje. Gracias te damos por permitirnos tener esta oportunidad. Queremos salir regocijados, agradecidos, dándote gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Vamos ahora, a continuación, a estudiar este hermoso tema con relación a los 450 años. Y es un gusto y un honor tener a nuestro querido hermano Cristian Gómez Macías. Para los que saben quién es nuestro hermano, es presidente del Museo Maná de la Biblia en la Ciudad de México. Nuestro querido hermano ha dado conferencias a nivel nacional e internacional. Y queremos recibirlo, hermano, y es un gusto y un placer tenerlo con nosotros. Adelante, escuchamos. Esta Biblia que usted tiene en sus manos, para poder tenerla en sus manos, costó sangre. En primer lugar, porque el mensaje que ella contiene costó la sangre de Cristo, pero también porque muchos de los que la escribieron, pagaron con su vida. Al apóstol Pablo le cortaron la cabeza. Al profeta Isaías lo partieron en dos con una sierra. Pero también porque los que la tradujeron muchas veces pagaron con su vida. Porque los que la llevaron y la enseñaron fueron quemados en la hoguera. Porque aquí en México los que empezaron a llevar Biblias a los pueblos fueron apedreados o balaceados o ahorcados. Esa Biblia que ahora usted tiene en sus manos ha costado sangre y tenemos que valorarla. Les saludo. Gracias, Pastor Alexis, por la invitación. Gracias, Iglesia Bíblica, por recibirnos. Y pues quiero brindar también un saludo especial a mi hermano Ramos y a la acá está, la Iglesia Movimiento Evangélico Pentecostés Independiente, a hermanos de otras congregaciones que nos acompañan, hermana Eva, hermano Rafael, de la Iglesia Presbiteriana. Tenemos un buen contingente representativo, y de los hermanos pastores de México y nuestro hermano Adrián de la Comunidad Apostólica de Jalapa. En fin, todos muy bienvenidos, nos da mucho gusto. Quiero platicarles que esta Biblia que tenemos en nuestras manos estuvo prohibida en nuestro país más de 400 años, como dice ahí el título, ¿no?
Una Biblia prohibida, ahí dice en México, pero prohibida en España, prohibida en Argentina, prohibida en Iberoamérica por más de 400 años. Vamos a ir viendo entonces cómo llega la Biblia y cómo no llega la Biblia a nuestro país. Y después, cuando hablemos de cómo llega la Biblia de Casiodoro, vamos a platicar un poco más detalles sobre esa llamada Biblia del Oso. Yo espero que les surja la curiosidad de qué es eso de Biblia del Oso, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando, si me ayudan, gracias. México nace con la caída de Tenochtitlan, ¿no? Cortés viene de Veracruz, pasa por Jalapa y llega a México, Tenochtitlan. Y en agosto de 1521 la conquista con terribles pérdidas para los aztecas y con la ayuda de las tribus mexicanas, o que hoy diríamos mexicanas, que no soportan el dominio azteca, ¿no? Tlaxcaltecas, mexicanos, igualtecas, etc., ¿no? En realidad ellos son más de 100,000. Bueno, muchísimos, ¿no? 240,000 mexicanos. Bueno, ahí nace México. Cuando estamos hablando de la Biblia de México, pues estamos puntualizando primero cuándo nace México. Vamos adelante, en algunas me voy muy rápido por cuestiones del tiempo. ¿Qué está pasando en Europa? ¿No? Tenemos que estar viajando ahorita con nuestra imaginación, América y Europa. Mientras Tenochtitlan está cayendo, 5 años antes en Europa se ha publicado el primer Nuevo Testamento en griego. Estamos viendo de este lado. El Nuevo Testamento solo estaba en manuscritos. Fue muy importante cuando un humanista holandés, Erasmo de Rotterdam, publica, comparando manuscritos, por primera vez impreso, un Nuevo Testamento en griego. En ese sentido, el humanismo cristiano va a ser muy importante porque el humanismo cristiano exige una vuelta a los idiomas de la Biblia. Exige el desarrollo de una conciencia individual, teológica y moral. Exige también el reconocimiento de la libertad y del reconocimiento del hombre, la dignidad humana, porque está hecho a semejanza de Dios, ¿no? El humanismo es un antecedente indispensable de la reforma. Sin el humanismo no hay reforma. Y la primera manifestación es el Nuevo Testamento griego y una nueva traducción latina que hace Erasmo de Rotterdam. De este trabajo va a traducir Lutero. De este trabajo va a traducir Casiodoro de Reina. Se va a traducir la Biblia en inglés, la famosa King James, la Biblia en francés, casi todas las Biblias se van a traducir de este trabajo, así de importante. A la par, en España, el cardenal Jiménez de Cisneros, comisionado por la reina Isabel la Católica para reformar al clero, crea la Universidad de Alcalá de Henares y publica la Biblia políglota, o sea, en varios idiomas. Conocemos como la Biblia políglota complutense. Ahí en esa hojita ustedes están viendo la Biblia en 4 idiomas. Al centro la Biblia en latín, que se había traducido poco más de 1000 años antes, la Vulgata latina. Al centro del margen tenemos el texto hebreo, el tradicional texto judío. Del lado izquierdo, o bueno, sí, izquierdo, tenemos la traducción griega que se hizo antes de Cristo del Antiguo Testamento. Y en la parte de abajo tenemos el texto arameo, 4 idiomas en la políglota complutense. Este renacimiento español y este renacimiento europeo de las letras bíblicas está preparando el camino de un despertar religioso. A la par de cierta hambre de los que están buscando la religión en lo interior. Mucha gente está cansada de que solo haya ritos, oraciones por los muertos, peregrinaciones, y está buscando una luz y una relación con Dios interior. Estoy hablando dentro del propio seno de la Iglesia Católica, especialmente Santa Catalina de Siena y Tomás de Kempis. Pero esto que se llamó el alumbranismo
y el humanismo están despertando en Europa la posibilidad de que haya una revolución religiosa. ¿Verdad? Vamos adelante y tenemos ahí a Martín Lutero, que el 31 de octubre de 1517 coloca una especie de cartel con 95 afirmaciones en contra de la venta de indulgencias. Ahora, si usted se fija, Martín Lutero tiene tonsura clerical y tiene hábito, porque Lutero es un monje. No crean ustedes que Lutero nació protestante. Lutero era un monje agustino, ¿verdad? Lutero era un sacerdote católico y además un doctor en teología católica. Y entonces a él le parece que vender indulgencias, que es lo mismo que vender el perdón, es un abuso contra los fieles. No pretende separarse de la iglesia, no pretende desconocer al Papa, él simplemente pretende denunciar un abuso, especialmente de los monjes dominicos. Y por eso coloca ahí sus tesis. Además en latín, ni siquiera era para el pueblo, era para los doctores en teología. Pero pues algunos de sus discípulos, cuando leen eso, que sí leen latín, dicen, esto está maravilloso. Lo traducen al alemán, lo imprimen y lo empiezan a repartir. Ese fue el cerillo que inició el incendio en Europa. Y ya todo lo demás, pues, es una discusión a partir de ese tema hasta llegar a la ruptura, a la excomunión, el nacimiento de la Iglesia protestante, por un lado, y la Reforma católica, por otro lado, ¿no? Bien, es 1517. ¿Acuerdan que dijimos que México nació en 1521? Entonces, 5 años antes, Erasmo. 4 años antes, la políglota y Lutero. Eso es lo que está pasando allá. Vamos adelante, nos encontramos con un invento que es la revolución del milenio, la imprenta. Antes de la imprenta, la Biblia, pues era muy costosa. En primer lugar, porque copiar una Biblia completa podía tomar más de 10 años. Porque las 1500 páginas de cuero representaban como 800 ovejas. Porque el trabajo del amanuense que iba a copiar durante 10 años era un sueldo profesional elevadísimo. Porque las personas no sabían leer y escribir en su mayoría. Porque la Biblia estaba en latín y nadie hablaba latín excepto un poco el clero. El latín realmente estaba muy degenerado. Entonces, cuando se inventa la imprenta en 1452 y específicamente el sábado pasado, se cumplió el día exacto en que se terminó de imprimir la Biblia en la prensa de Gutenberg. Fue el primer libro impreso en la historia, ¿verdad? De 1452 al 56. Esto hace que las Biblias se puedan hacer más rápido, que su costo pueda disminuir. Además, se introduce el papel y se abarata. Pero sobre todo ahora, entonces, el conocimiento va a quedar a disposición de un mayor número de personas. Cuando Lutero comienza su deseo de reformar su iglesia, la católica, él tiene en mente un asunto principal: que cada creyente pueda leer directamente la Biblia. Y esto porque tenía ya unos 300 años, cuando menos, 400, que la Biblia se había empezado a prohibir. Y se había empezado a prohibir porque algunos grupos que la leían, pues diríamos que estaban en desacuerdo con muchas cosas que se acostumbraban dentro de la iglesia. Le pongo 2 ejemplos simples, ¿no? Si, por ejemplo, ir a las cruzadas, que conllevaba la promesa de ganarse el cielo, el que leyera la Biblia diría, pues el cielo no se tiene que ganar, Cristo ya murió por nosotros, ya nos perdonó, y cómo tú me mandas ir a matar a los enemigos y Cristo dice que amemos a los enemigos. O, por ejemplo, pues esta cuestión relacionada a las indulgencias.
es que hay que orar porque tus familiares muertos salgan del purgatorio. Y alguien leía el Nuevo Testamento y decía, pues yo no encuentro el purgatorio por ningún lado, ni de la orden de Jesús, ni de los apóstoles, de que oremos por los muertos. Entonces, este tipo de cosas que sucedían con quien leía la Biblia, que empezaba a cuestionar los asuntos de la iglesia, fueron haciendo que la Biblia se prohibiera. De manera muy rápida les digo, el rey Jaime I de Aragón es el primero que manda quemar Biblias. Tenemos también al Papa Gregorio IX, tenemos a la reina Isabel la Católica, más adelante el Concilio de Trento, después una quema de Biblias en Salamanca y después el decreto del rey Felipe II, y así, una serie de prohibiciones para que el pueblo, los laicos, no puedan acercarse a la Biblia y la Biblia no tenga por qué estar en idiomas del pueblo, solo en el idioma sagrado que era el latín. Pero entonces este deseo de Lutero de que cada quien tuviera su Biblia no hubiera sido posible si no existiera la imprenta. Lutero se dedica a traducir la Biblia al alemán, que es el idioma de su pueblo. Tal vez usted me diga, no, yo no sé alemán, no, pero sí era del pueblo de Lutero. Y los seguidores de esta idea de que el pueblo debe tener la Biblia en su idioma, comenzaron a hacer lo mismo en sus respectivas lenguas, en sus respectivos países, ¿no? Vamos adelante, por favor. Ahí tenemos un grabado de los franciscanos. Y como los franciscanos, muchas órdenes que llegaron a América para evangelizar a los indios. En particular, los 12 franciscanos vinieron a la manera de los 12 apóstoles. Una orden de monjes muy interesante porque ellos esperaban un fin del mundo inminente. Ellos querían además traducir la Biblia al náhuatl, al tarasco, al otomí, pero la urgencia de que Cristo ya venía pronto les llevó a bautizar y preocuparse por catequizar después. No importa que no entiendas nada, yo te tengo que bautizar para asegurarte como hijo de Dios, ya luego te enseño, ya luego te explico, ¿no? Y por eso los vemos ahí bautizando a los indios. Pero, justo es decirlo, estos monjes franciscanos, jesuitas, mercedarios, carmelitas, etcétera, que llegaron a traer Biblias, solo traían Biblias en latín, y era para el estudio del clero autorizado, no de cualquier monje, no de cualquier sacerdote, y mucho menos del pueblo. Entonces sí hubo algunas Biblias que llegaron de Europa, pero no eran para la gente común. Vamos adelante, ahí tenemos cómo se marcaba la propiedad de los libros con hierro candente. Esto es importante para saber las Biblias que hoy existen resguardadas por la Universidad Nacional, a quién pertenecieron. Vamos adelante. Bueno, esa es la iglesia de la profesa, ahorita no viene al caso, a ver si nos da tiempo, regresamos al asunto. Ahí hablamos de las bibliotecas, donde hubo bibliotecas. Estamos mencionando la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, etc. Más allá. Estamos hablando ahí de qué temas había en las bibliotecas: corrientes filosóficas, derecho, teología moral, sermones, etc. Pero en general no había Biblias. Vamos a la que sigue. Ahí tenemos las Biblias que había, están las bibliotecas, ahí están enumeradas con el número de ejemplares que tenían. En realidad son pocos, ¿no? En comparación con las bibliotecas modernas, pero son de la época colonial. Vamos más adelante, ahí tenemos, en la Biblioteca Nacional se conservan 149 Biblias de la época colonial. La Biblioteca Nacional fue formada primero por un plan de Valentín Gómez Farías y después por un decreto de Juárez, ¿no? Que era juntar los fondos conventuales. Se confiscaron las Biblias. Ahora están resguardadas por la Universidad Nacional. Son 149 y ahí nos dice de dónde fueron impresas. ¿Sí? Todas son en latín. Vamos a la siguiente.
Ahí tenemos quienes las imprimieron. No los leo, si no se me duermen. La que sigue, tenemos allí qué conventos eran los propietarios de esas Biblias. ¿Verdad? Seguimos adelante. Ahí tenemos el Colegio de Santiago Tlatelolco, la primera escuela para niños indígenas, hijos de los nobles indígenas. Ahí se les iba a enseñar teología, derecho, artes liberales, latín, pero bueno, eran muy aplicados a sus niños y despertaron la envidia de los españoles que eran incultos. Los acusaron falsamente de idolatría. Al hijo de un noble azteca, si no mal recuerdo, Chimalpopoca, lo quemaron y cerraron el colegio. Adelante, vamos a... Bueno, allí son las Biblias que había en el Colegio de Santiago Tlatelolco. Más adelante, bueno. Ahí tenemos uno de los trabajos franciscanos, un Apocalipsis traducido al náhuatl. ¿Sí? Claro, el título está en latín, pero el texto ya está en náhuatl. Muy interesante. ¿Cuál fue el problema con esas traducciones? Que los dominicos no aceptaron este trabajo de los franciscanos. Y como ellos tenían en su poder el Tribunal de la Santa Inquisición, prohibieron estas traducciones y quemaron las que ya se habían hecho, ¿no? Justo es decir que desde casi el principio del dominio español, el segundo arzobispo, después de Zumárraga, fue Alonso de Montúfar, prohibió las Biblias en la Nueva España, de tal manera que los barcos eran minuciosamente revisados para que no fueran retiradas Biblias. Obviamente que si a alguien se le encontraba Biblias, pues serían confiscadas y la persona sería castigada. Vamos adelante. Ahí tenemos el Padre Nuestro en jeroglíficos aztecas. Creo que se entiende bastante bien. Aquí la palabra Padre está simbolizada por un fraile, y luego el cielo por el circulito hacia arriba, el nombre de Dios por el letrero de la cruz. Después en el cielo se hace la voluntad y luego está la tierra. Luego el Padre está dando el pan de cada día. Luego está perdonando y nosotros también perdonamos a los que ya se van. Luego alguien cayó en tentación, el diablo está encima de él, pero luego viene Dios y nos libra del mal. Clarísimo, ¿no? Ya sabes que está. Muy bien, vamos adelante. Allí tenemos que no solo había una inquisición en Roma, después los reyes católicos Isabel y Fernando pidieron una inquisición española y ahora se forma una inquisición de la Nueva España. El primer inquisidor de la Nueva España, Pedro Moya de Contreras, publica este edicto que, si usted medio alcanza a leer, dice que en toda la Ciudad de México y el Obispado y provincias están prohibidas las Biblias y Nuevos Testamentos en lenguas vulgares y en texto hebreo, y que las que se encuentren sean quemadas junto con las personas que las tengan y los que las venden, ¿verdad? Entonces, y esto es apenas en 1570, estamos después del edicto del arzobispo, pues es el edicto inquisitorial, y desde allí pues la Biblia no llega a Iberoamérica para el pueblo, es lo que estoy diciendo. Vamos adelante. Ahí tenemos la primera imprenta en América, que estuvo en la Ciudad de México. Tenemos el privilegio, ¿no?, en México de tener la primera universidad del continente y la primera imprenta del continente. Pero, paradójicamente, no se imprimió en la época colonial una sola Biblia en nuestro país, teniendo la imprenta más importante. Y en nuestra universidad, donde una de las carreras fundamentales era teología, no se enseñaba Biblia, ¿no? Esa es la paradoja. Vamos a la que sigue. Ahí tenemos unos barcos piratas. Usted va a decir, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, México, que llegaba desde la Florida y desde el Mississippi para abajo, sufrió o hubo muchos intentos de lograr asentamientos, poblaciones por parte de ingleses y franceses que eran corsarios o eran piratas.
Pero había habido un edicto de Felipe II y del Tratado de Tordesillas de que los extranjeros no podían venir a América, porque América iba a ser el paraíso donde la herejía luterana no iba a entrar, ¿no? Dijimos que la reforma empezó en 1517. Para 1545 hay una reacción organizada y oficial de Roma que se llamó el Concilio de Trento. Y uno de los objetivos de España como defensora de la fe es que a sus territorios, más allá del mar, no vendrán los herejes. Por eso hay una vigilancia extrema. No pueden venir extranjeros, luteranos, ingleses, bueno, alemanes, ingleses. ¿Por qué? Porque seguro son luteranos, son anglicanos. No tampoco judíos, ¿no? Aquí el nuevo mundo sería esa nueva tierra del Apocalipsis. Vamos adelante. Empezamos a hablar de la primera Biblia completa en español. Les pregunté el lunes que los visité, algunos estuvieron el lunes, ¿qué Biblia trae usted? Y buscaron en la portada, ¿no? ¿Sí? Si no vino, pues a ver, revisé ahí su Biblia. Dice, traducción de Casiodoro de Reina. Esa traducción de Casiodoro de Reina fue la primera Biblia completa en español, porque hubo intentos de traducir secciones. Algunos intentos, voy a resumir. Uno muy importante, no en la España donde se perseguía la Biblia, sino más al norte. El rey Alfonso X el Sabio financió una traducción parcial de la Biblia, que conocemos como la Biblia alfonsina. Estoy hablando del siglo XIII. Los judíos tradujeron el Antiguo Testamento al español antes de la invención de la imprenta, a principios del siglo XV. Cuando se inventó la imprenta, los judíos tradujeron otra vez el Antiguo Testamento en otra, bueno, fuera de España, en Ferrara, y se llamó la Biblia de Ferrara. Y también Juan de Valdés, que es un protestante español antes de que existiera el protestantismo. Es interesantísimo, porque Juan de Valdés había llegado a las conclusiones de Lutero antes que Lutero, y era español. Él tradujo el Evangelio de Mateo, la Carta a los Corintios, los Salmos, y escribió el primer catecismo no católico, que se llama Diálogo de Doctrina Cristiana, y que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México ahora. Entonces, después de Juan de Valdés viene Francisco de Encinas, Juan Pérez de Pineda, con sus traducciones del Nuevo Testamento. Como ven, solo se traducía un libro o algunos libros, un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, pero no había una Biblia completa en español. Esta historia de la Biblia completa, la primera, conlleva lo que yo le llamo paradojas. Que la primera Biblia completa en español no se pudo hacer en España, ni en ningún país de habla hispana, y que se hizo 550 años después de que nació el español. Tuvimos medio milenio en español sin Biblia, ¿verdad? Porque esta Biblia, esta primera Biblia en español, se publicó en 1569, en el mes de septiembre de 1569. Por eso, en este año estamos celebrando 450 años de esta Biblia. Exceptuando a los jóvenes, algunos no vamos a llegar a celebrar los 500. Hay que celebrar los 450. El profesor también nos puede mostrar un calendario conmemorativo. Hemos traído unos calendarios conmemorativos para que usted a lo largo del año esté enterándose de datos sobre esta Biblia, viendo fotografías y sobre todo tenga presente esto que hemos promovido como una celebración iberoamericana. En realidad se están haciendo muchas actividades de celebración desde el año pasado, desde España hasta Chile, ¿verdad? Gracias a Dios. Algunas de las cosas que hemos hecho
es, por ejemplo, la solicitud al gobierno mexicano de un timbre postal conmemorativo. Si usted va a su oficina de correos, pida un timbre de la Biblia. Es la primera vez que en México se emite un timbre de la Biblia. Y cuesta $11.50. Cómprelo antes de que se acabe. ¿Sí? No se lo vendo yo, lo vende Correos de México. Ya está claro. Tuvimos una ceremonia muy bonita de sello de circulación para el timbre. Hemos hecho muchas celebraciones, les digo, en varios países, porque lo que queremos es que una Biblia prohibida por más de 400 años en Iberoamérica sea celebrada ahora y reconocida en Iberoamérica. Es anterior por más de 30 años al Quijote de la Mancha, pero es más desconocida porque estuvo escondida, porque fue quemada, ¿no? Ese es el problema. Bueno, allí estamos mencionando algunas traducciones parciales de la Biblia, que algunas ya les dije. Vamos adelante. Allí tenemos la portada de nuestra Biblia. Digo nuestra Biblia porque esa que la mayoría de ustedes tienen, es la misma que está aquí en la foto. ¿No? Porque a veces me dicen, ¿pero cuál es la Biblia del oso? ¿La que usted tiene? No. A veces andamos tan despistados, por ejemplo, con los judaizantes que dicen, oiga hermano, yo quiero conseguir una Torah. Si quiere una Torah, pues está en su Biblia. Es el Pentateuco. Nomás si me parece. Esa portada de esa primera vez que se escribió la Biblia tiene ese grabado del osito comiendo bien, y por eso se le llamó Biblia del oso. Ahora ya sabemos por qué se llama Biblia del oso, ¿verdad? Por este emblema tipográfico que está allí en la portada de la Biblia. Miren, dice, la Biblia es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Luego trasladada al español. Luego en hebreo, unas palabras, Dabar Eloheinu Yacón Laolam. Y abajo su traducción, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 1561. Esa es la primera vez que se imprimió nuestra Biblia. ¿Verdad? Sí, captamos que son 450 años, que es la misma que tenemos hoy y que es la primera que existió completa en español. Es muy interesante la historia en torno a este texto. Tenemos que recordar lo que ya de alguna manera dijimos. La Biblia ya se había prohibido por mucho tiempo. Y después de la Contrarreforma, esto es 1569, la Contrarreforma empezó en 1545. Ya se había reiterado la prohibición de la Biblia para el pueblo. Así que esta Biblia se traduce fuera de España, precisamente porque está prohibido traducir la Biblia, porque está prohibido dársela a la gente, ¿no? Ahora bien, ¿quién fue este Casiodoro de Rey? Dice que en alguna conferencia, una jovencita con mucha sinceridad me dijo, bueno, todo eso de la Biblia está muy bien, pero yo todavía lo que no acabo de entender es que tiene que ver la reina Valeria con la Biblia. Pensaba que era una reina y que se llamaba Valeria, que tiene que ver con la Biblia. ¿Quién fue este Casiodoro de Rey? Vamos adelante. Ahí tenemos una publicación que se llamó el Índice de los Libros Prohibidos. Index et Catalogus Librorum Prohibitorum. ¿Sí? Frente a la invención de la imprenta que posibilitaba la difusión del conocimiento y las ideas de la reforma, Roma decidió hacer una lista de obras y de autores que nadie debería leer, ni comprar, ni vender, ni tener en su casa. El castigo por tenerlas será la hoguera, para el libro y para usted. ¿Sí? En ese contexto, ¿verdad?, vive Casiodoro de Rey. ¿Usted se fijó en la portadita? ¿Podemos regresar a la portadita? A diferencia de los libros modernos, allí no dice quién hizo la traducción. No aparece el nombre de Casiodoro de Rey. ¿Sabe por qué no aparece eso? ¿Por qué él no lo quiso poner? Porque ya estaba en la lista de autores prohibidos.
Y no por miedo, sino porque dijo, yo quiero que esta Biblia llegue a España. Yo quiero que esta Biblia llegue a Nueva España, porque ya existíamos nosotros, bueno, Nueva España. Él estaba pensando en nosotros, él estaba pensando en sus paisanos. Y dice, si poner mi nombre va a ser un obstáculo para que de inmediato la requisen, la quemen, la prohíban, no pongo mi nombre. No me interesa mi nombre, me interesa la palabra de Dios. Y entonces no pone su nombre, porque Casiodoro está claramente mencionado en el índice de los libros prohibidos como heresiarca, es decir, maestro de herejes. Y además, Felipe II hacía el estilo de un cartel de "se busca", ofrecía una gran cantidad de monedas de oro para quien lo entregara a la Inquisición. Vamos adelante. Ahí está entonces el índice de los libros prohibidos de 1559. Vamos adelante. Ahí tenemos a una persona siendo torturada en las mazmorras de la Inquisición. Esta historia es paralela a todo lo que estamos diciendo, ¿sí? El Tribunal del Santo Oficio se creó desde el siglo XIII precisamente para aniquilar a un grupo que estudiaba los evangelios, que se llamaron los valdenses. Desde el siglo XIII la Inquisición ya existía y los dominicos eran los encargados de ejecutar las pesquisas y las condenas. Pero cuando viene ahora, la Inquisición se reaviva por dos razones. La primera, los judíos. La segunda, los protestantes. Aquí entonces voy a hacer un alto en el problema judío. Isabel la Católica va a expedir un decreto que todos los judíos del imperio o se bautizan como católicos o se van del imperio. La fecha límite era agosto de 1492, precisamente la fecha de la salida de Colón. Pero este problema contra los judíos ya tenía más de 200 años. La gente había organizado linchamientos contra ellos en ciertas poblaciones, como Salamanca, Sevilla y Barcelona, donde, por ejemplo, había una leyenda. Hoy es un santo, aunque es una leyenda en realidad, el niño de la Guardia, el santo niño de la Guardia. En un lugar así, conocido como la Guardia, se supone que los judíos se habían robado un niño y en sus ceremonias de Pascua lo habían sacrificado y luego lo habían enterrado en secreto. Y así como la niña Frida del terremoto, que resulta que no existía. El problema es que nadie se preguntó quién era ese niño, quiénes eran sus papás. Todos dieron por sentado que los judíos habían sacrificado un niño. Y lincharon y quemaron a los judíos de Barcelona. Todo eso fue desembocando finalmente en que el inquisidor Tomás de Torquemada le dijera a la reina Isabel la Católica: España no va a ser un reino fuerte si no tiene una sola religión, así que los judíos o se bautizan o se van. Y entonces, bueno, muchos judíos se fueron y no podían llevar dinero, ni joyas, ni caballos, ni nada. Se fueron en la pobreza total, a Nápoles, a Portugal, a Ferrara. Los que se quedaron se bautizaron como católicos. El problema es que había ya en la mentalidad europea el concepto de una sangre impura. El judío había matado a Dios, era el deicida. Así que para poder participar de la sociedad y de algún cargo importante, uno tenía que demostrar pureza de sangre. Para entrar a un convento uno tendría que demostrar pureza de sangre, y eso significaba demostrar que tus padres, abuelos y bisabuelos, nadie, ni por tu papá ni por tu mamá, nadie había sido judío. Entonces tenía sangre pura y eras un cristiano viejo, mientras que el judío recién bautizado era un cristiano nuevo, de sangre impura. Y algunos judíos, aunque se bautizaron, pues en secreto siguieron leyendo, por ejemplo, el texto hebreo de la ley mosaica. La Inquisición pues comenzó a sospechar, comenzó a vigilarlos, y una persona era comisionada para ir al campanario y observar en sábado las casas de los conversos nuevos.
si no había fuego en sábado, ¿qué quería decir? Están guardando el sábado. Si los visitaban de improviso en su casa y no había carnitas, estaban guardando los preceptos levíticos, ¿no? Y entonces los judíos empezaron a ser llevados al tribunal de la Inquisición. Cuando eran judíos no, porque era otra religión, pero cuando se bautizan como católicos, entonces la Inquisición tiene poder sobre ellos, porque el bautismo es indeleble. Si tú te vuelves hereje, debes ser juzgado, no puedes renunciar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a una mujer siendo torturada, como dije, las primeras persecuciones de fines del siglo XV y de principios del XVI es contra los judíos conversos, apodados marranos. Marrano quiere decir un judío cristianizado. Vamos adelante. Ahí estamos hablando de que la vida de la España, la reforma que se da en España, refleja algo que de alguna manera ya mencioné. Los judíos conversos, probablemente decimos ahí que Casiodoro de Reina tenía mucha relación con judíos conversos, como también el editor de la Segunda Biblia Políglota, Benito Arias Montano. La esposa de Casiodoro era hija de un judío, quien financió la vida del oso fue un judío. No sabemos si Casiodoro era judío, lo que sí sabemos es que en el convento al que él entró no se hacía examen de pureza de sangre. Pues es interesante. Vamos adelante. Ahí tenemos lo que se llama un auto de fe. El nombre pues, está raro, pero consistía en una especie de ceremonia solemne, muy vistosa, en la plaza principal de la ciudad, en la que se disponían sillas, asientos especiales para las autoridades civiles, para las autoridades religiosas, y se llevaba en procesión a los condenados por la Inquisición. Se llevaba, por ejemplo, a los que se llamaban reconciliados. Si alguien había sido juzgado y decía, sí, me arrepiento y me retracto, entonces se le llevaba a la plaza, se le daban 200 azotes, se le cobraban 100 pesos oro, se le condenaba a 5 años a remar en un barco y ya estaba perdonado, ya estaba reconciliado, ¿verdad? Pero si no se le reconciliaba, entonces además de pasearlo en una jaula, de vestirlo con un cucurucho y con un San Benito y demás, se le ataba al poste de la hoguera. Si en el último momento se arrepentía, entonces con una soga que tiene en el cuello le daban vuelta y lo mataban. Le daban garrote y luego ya quemaban el cadáver. Pero si no se arrepentía, lo quemaban vivo. Y entonces toda la gente que se reunía ahí en la plaza, pues tenía que aprender a tener temor de la herejía, a ver lo que le pasaba a los pecadores y a los herejes. Digamos que la tarea de la Inquisición era mantener la pureza de la fe. Y el auto de fe era para prevenir, para infundir miedo de seguir las herejías. Vamos adelante, ahí tenemos la quema de las mujeres de la familia Carvajal, que es la familia que fundó la ciudad de Monterrey. El patriarca de ellos, Luis Carvajal el Viejo. Y esto está plenamente documentado en el Archivo General de la Nación. Y ahí está una película, se llama El Santo Oficio, es mexicana, es muy histórica. Si le interesaría saber cómo estuvo, pues cómprese El Santo Oficio. Los descendientes de Luis de Carvajal fueron acusados por uno de los propios hijos de la familia para despistar que eran judíos secretos o criptojudíos. Mandaron a uno de los hijos pequeños al monasterio dominico. Él pudo salir cuando se celebraron las exequias del padre, pero se dio cuenta de algunas costumbres y lecturas judías y fue con la Inquisición y dijo: mis tíos, mis hermanos, papás, judaizantes. La Inquisición prendió a toda la familia
que fue quemada en la Alameda Central de la Ciudad de México, después de varios años de encarcelamiento y torturas. Es decir, esto no pasaba solo en España, pasaba también en nuestro país. Vamos adelante. Bueno, vamos a dejarlo ahí pendiente un poco, ¿no? Voy a platicarles mejor. Casiodoro de Reina, de la Universidad de Sevilla, ingresó a un convento de la Orden de San Jerónimo. Es muy interesante que prácticamente los reformadores más importantes o fueron monjes o fueron sacerdotes católicos, ¿no? O sea, no vaya usted a pensar que bueno, pues ¿qué pasa en esa separación católicos y protestantes? El católico cree que los reformadores eran unos hijos del infierno, ¿no? Y el protestante cree que todos los católicos están perdidos, ¿no? O sea, los reformadores eran sacerdotes. Era un monje de la Orden de San Jerónimo, de un convento que se llamaba San Isidro del Campo, que está a las afueras de Sevilla. Todavía existe el edificio. Si Dios quiere, en septiembre vamos a hacer ahí una ceremonia muy especial, ¿verdad? Ahí estaba Casiodoro de Reina. Y él y en todo ese convento, la tradición de San Jerónimo es estudiar la Biblia. Porque San Jerónimo, en el año 380, había traducido la Biblia al latín. Así que digamos que el patrono de los traductores es San Jerónimo. Si usted ve un grabado de la imagen de San Jerónimo, está siempre frente a un escritorio y haciendo un escrito, ¿no? Entonces la orden de los Jerónimos era una orden estudiosa del texto bíblico. Pero además esta Sevilla, como también la Universidad de Salamanca, habían recibido la influencia de los judíos conversos que conocían el hebreo y la influencia de los humanistas de Alcalá, que conocían el griego y el latín. Así que por eso les decía yo que ese despertar de las letras prepara el camino a la reforma, ¿no? Allí pues Casiodoro está en el convento donde de por sí hay una tradición de amor a la Sagrada Escritura. Pero además de eso, el prior del convento, que se apellidaba García Arias, y otro amigo de Casiodoro, que se llamaba Antonio del Corvo, iban a la catedral a escuchar las clases del canónigo y de otro maestro del colegio de cristiano. Uno de ellos se llamaba Constantino Ponce de la Fuente y el otro es conocido como el doctor Egidio. Lo interesante es que estos dos personajes venían de Alcalá, conocían los estudios bíblicos, pero predicaban un cristianismo centrado en Cristo, ¿verdad? No centrado en el rito, no centrado en las fórmulas, no centrado en la exterioridad de las cosas, sino en este encuentro directo entre el creyente y Dios. Así que ellos comenzaron a influir en Casiodoro de Reina, por ejemplo. Y Casiodoro, pues, junto a los estudios bíblicos, junto a esta tradición alumbrada de una religiosidad interior, frente a estas aportaciones bíblicas de los judeoconversos, Casiodoro de Reina entra de lleno en el mensaje cristológico que se daba en la Catedral de Sevilla. No solamente él empieza a compartirlo con sus compañeros del monasterio. Vamos a decir que el 90% de los monjes se hace cristiano gracias a Casiodoro de Reina. Pero Casiodoro y estos maestros trabajan en varias casas. Es interesante, pero el inquisidor, en ese momento el inquisidor de esa región del sur, desde Toledo hasta Sevilla, se llama Alonso Manrique, hermano de ese poeta famosísimo que fue Jorge Manrique, ¿no? Lo interesante de Alonso Manrique es que los libros que confisca los lee y se los pasa a sus amigos. Y entonces los monjes comienzan a conocer la literatura alemana, la literatura reformada. Entonces,
a su alumbranismo y a su humanismo y a su cristocéntrico pensamiento le añaden el conocimiento de la literatura luterana. Y entonces en la vida en el convento empieza a cambiar. Se acaban las oraciones por los muertos, las maitines, las horas del coro, y todo eso se cambia por estudio y meditación de la ley. Muere el inquisidor Manrique y se inicia el proceso contra sus seguidores. Tienen que huir los primeros que huyen, que son Julián Hernández y Juan Pérez de Pineda. ¿Por qué son importantes? Porque Juan Pérez de Pineda, estando en París, se dedicará a traducir el Nuevo Testamento al español. Eso déjenlo ahí un tantito. Y Julián Hernández, que era un cajista es el que acomoda las letritas de plomo para hacer la impresión. También era un comerciante de libros. Ellos huyeron primero. Mientras tanto, los monjes se quedan haciendo reuniones de estudio en casas secretas. Acuérdense que la Biblia no puede ser para el pueblo. Las reuniones son secretas. Y se le apoda a esos centros de estudio la iglesia chiquita, que se daba en el colegio de doctrina cristiana, en el convento de San Isidro del Campo, en la casa de una hermana que se llamaba Isabel Martínez, en la casa de otra hermana que se llamaba Isabel de Baena, y así en varias casas. Resulta que Julián Hernández está con Pérez de Pineda en Holanda, donde se imprime el Nuevo Testamento en español. Y Pérez de Pineda dice, pero esto yo lo imprimí para España, ¿y cómo lo vamos a mandar a España? Es muy difícil porque las fronteras están vigiladas. Y si usted llega con su cargamento de libros a España, pues no pasa, lo queman. Julián Hernández se llena de valor y esconde los Nuevos Testamentos en unos toneles de vino y cruza los Pirineos y llega a España y empieza a repartir su preciado cargamento, que eran Nuevos Testamentos y algunos libros reformados. Y entonces mucha de esa literatura se entregó en el convento de San Isidro del Campo. En la lista de los libros confiscados por la Inquisición de ese convento está mencionado claramente el testamento de Pérez de Pineda. ¿Sí? Pero también llevaba otros libros, les digo, y uno de ellos de un reformado, un escritor, se llamaba Bernardino O'Quino, que tenía una caricatura donde decía que el Papa era el anticristo. Y entonces él le da ese libro a una persona que él cree que es de la iglesia chiquita, pero no. Esa persona va con la Inquisición y dice, miren lo que me dio Julián Hernández. De inmediato Julián Hernández es aprendido, torturado, por eso pusimos ahí grabado de las torturas, y obligado a revelar el nombre de los que se reúnen. Isabel de Baena no solo es capturada, su casa es destruida, el terreno sembrado por sal, y son ejecutados en 4 autos de fe en la ciudad de Sevilla. Pero Casiodoro y algunos amigos que se enteran de que vienen por ellos logran escapar. Unos 12 monjes, escapa cada uno por su lado, y la mayoría de ellos decide reencontrarse dentro de un año en la ciudad de Ginebra, donde gobernaba Juan Calvino. ¿Sí? Dijeron, pues vámonos a un lugar donde los que gobiernan sean nuestros hermanos. Llega Casiodoro de Reina a Ginebra, Juan Pérez de Pineda, que ya estaba allí, lo presenta con Juan Calvino. Casiodoro le pide ayuda para traducir la Biblia completa en español. Calvino no le hace caso, y empiezan las diferencias entre Casiodoro y Calvino, porque Calvino acababa de aprobar la quema de un médico español que se llamaba Miguel Cervera. Y entonces Casiodoro estaba totalmente en contra, porque Casiodoro seguía las ideas de Erasmo de Rotterdam y de otro apellidado Castello, que predicaban la tolerancia. Su argumento era, la herejía es herejía, no estamos diciendo que no es herejía, lo que estamos diciendo es que la Iglesia no tiene derecho de quemar a alguien por diferencias doctrinales. No solamente Cervera había sido quemado, sino que los anabaptistas, los que habían ido con una reforma más allá que Lutero y más allá que Calvino, estaban siendo perseguidos
por la Iglesia Católica, y por la Iglesia Anglicana, y por la Iglesia Luterana, y por la Iglesia Calvinista. ¿No? Entonces Casiodoro pidió a Calvino que se apoyara y se ayudara a los anabaptistas. No lo consiguió. Y entonces él llegó a decir, bueno, Ginebra es la nueva Roma, mejor ya me voy de aquí. Y se fue, con muchos seguidores españoles que se encontró en Ginebra. Y así como en Manflán le apodaron el Moisés de los españoles. Se fue a la ciudad de Londres porque en Inglaterra acababa de subir al trono la reina Elizabeth I, que establecía el protestantismo y la tolerancia de cultos, ¿no? Llegó allí y entonces empezó una iglesia con refugiados españoles. No le dieron un espacio, no se podía ser pastor así más porque yo quiero ser pastor. Siempre el Estado tenía que aprobar el pastorado. No pudo tener un lugar adecuado, porque había planes de que Isabel I se casara con el rey Felipe II. Y Casiodoro estaba, acuérdense, bajo la condenación de Felipe II. ¿No? Y entonces dijeron, no, pues si aquí le damos a Casiodoro un espacio, pues Felipe II se va a enojar con nosotros, y se reunían en secreto. Esto sirvió para que algunos, pues que no estaban de acuerdo con Casiodoro, especialmente el pastor de la congregación calvinista en Londres, dijera, las doctrinas de Casiodoro son tan monstruosas que se reúnen en secreto. Bueno, pasó, Isabel no se casó con Felipe, y entonces el obispo Grindal de Londres le pidió a Casiodoro una confesión de fe. Casiodoro redactó una confesión de fe, es decir, el autor de nuestra Biblia no solo tradujo la Biblia, escribió una historia de la Inquisición en España, escribió una confesión de fe que ahorita les platico, y escribió varios sermones y tratados teológicos. En esa confesión de fe él no seguía un esquema dogmático, sino una especie de historia sagrada, o sea, de argumento bíblico, demasiado abierto para incluir a todos los creyentes, a pesar de las diferencias. Esto le trajo la animadversión de los grupos más radicales. En una época de luchas religiosas, de matar por el dogma, era inaceptable que Casiodoro, es decir, de los calvinistas, no fuera claro en la doctrina de la Trinidad, del bautismo de los niños o de la presencia de Cristo en el pan de la Santa Cena. Y entonces se unieron, en esfuerzo al menos, con el embajador español en Londres, que tenía el encargo de capturar a Casiodoro y regresarlo a la guerra, ¿no? Y entonces el embajador en Londres dijo, ¿qué voy a hacer para acabar con la iglesia de Casiodoro? Que ya había crecido mucho. Y empezó a sembrar calumnias a través de personas documentalmente probadas, que estaban pagadas para hacerlo. Que Casiodoro no creía en la Trinidad, que Casiodoro había adulterado, que Casiodoro era sodomita. Y entonces él se dio cuenta que si aceptaba ser llevado a un tribunal, no tendría oportunidad. Y decidió huir de Inglaterra. Digamos que ahí terminó su parte de pastorado oficial, porque de ahí hasta el fin de sus días siguió huyendo de un país a otro y nunca le dieron una autorización oficial para ser pastor, aunque de hecho lo fue siempre, pero no le dieron esa autorización. Huyó a Estrasburgo y a otras ciudades de Alemania, a Holanda, con el deseo de terminar un proyecto que ya tenía desde el convento: traducir la Biblia completa al español. Y así lo hizo a lo largo de trabajos en 13 años. Al cabo de 13 años logró terminar su trabajo y publicar la primera Biblia completa en español. Ahora, vuelvo al asunto del propósito. Los emblemas, los logotipos del impresor, servían para saber quién había impreso un libro. El problema con una Biblia es que si la Inquisición sabía dónde, cuándo y quién iba a imprimir una Biblia, hubiera confiscado la imprenta, quemado al impresor y a todo, ¿no? Entonces se tuvo que hacer información falsa del trabajo de Casiodoro.
Se estaba diciendo que se iba a imprimir en Ginebra, que se iba a imprimir en Ámsterdam. Finalmente se imprimió en Basilea. Casiodoro mandó unas cartas a propósito diciendo que ya se había impreso, y todavía ni se había impreso. Pero además se usó el logotipo de un impresor que ya se había muerto, ya no lo podían quemar. Bueno, a veces se los quemaban, exhumaban los restos y los quemaban. O si no te podían atrapar, te quemaban en efigie. Es decir, se hacía un muñeco de paja con tu nombre y lo quemaban. Y ustedes ya pues que quemen al muñeco. No, porque eso implicaba la confiscación de los bienes para toda la familia. Implicaba que donde alguien te encontrara estaba autorizado a matar. Implicaba que además estabas excomulgado y destinado al infierno. O sea, sí tenía sus consecuencias, ¿no? Que quemaran tu muñeco. Sí, Casiodoro fue quemado en efigie, ¿verdad? Entonces se usó el logotipo de un impresor muerto que se apellidaba Apiarius, que quiere decir abeja, y que es ese osito comiendo un. Pero es muy interesante la manera en que Casiodoro adaptó el escudo y sobre todo el significado de la circunstancia. Porque así como el escudo de Madrid representa al pueblo como un árbol, el escudo de la Biblia, no sé si por ahí podemos regresar al escudito, gracias, es España, el árbol es España. Pero este árbol está tronchado, fíjense en la parte de arriba, está roto. Está roto por un gran mazo que lo ha golpeado. Arriba del oso está un mazo, ¿no? Que es la Contrarreforma. A pesar de que España es golpeada, de su interior brota la miel. Es decir, la Biblia que desde la Edad Media se guardaba en España en los mejores manuscritos de la Biblioteca del Escorial y de otros lugares, los mejores manuscritos hebreos que hay de la Biblia están en España. Pero en España se estaba traduciendo, por eso tenemos también unas abejitas por ahí volando, que son los traductores. Tenemos al oso con su deseo, con su gran hambre de la miel, que es el cristiano, y que nos recuerda a ese salmo que dice: más dulces son a mi paladar tus palabras que la miel a mi boca. Tenemos por ahí una araña, no sé si se alcanza a ver, y unos pájaros, pues que se comen las abejas, ¿no? Así que pues son los perseguidores, los que se oponen al trabajo de traducción. Si lo podemos hacer otro poquito más grande, sobre todo el libro que está abajo en el piso, al pie del árbol. Al pie del árbol, sobre la hierba, hay un libro abierto. Es la Biblia. Pero a diferencia del escudo de Apiarius, este libro tiene las 4 letras hebreas del nombre divino: Yahvé o Jehová, ¿verdad? Por eso sabemos que es la Biblia. Y está abierta precisamente porque al traducirla se abre a la posibilidad de que las personas la entiendan. Pero está sobre el piso, porque uno diría, bueno, ¿por qué la ponen en el piso? ¿Por qué no la ponen por acá arriba? Porque está contrastando con la hierba. En Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor. Está la hierba. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, a pesar de las persecuciones, ¿no? En esa primera Biblia, si le diéramos vuelta a la primera hoja, eso no se va a poder con la computadora, veríamos que Casiodoro reproduce 2 decretos del Concilio de Trento que dejan así como un resquicio para justificar una traducción, y que inmediatamente después entra con una exhortación, una lectura. En esa exhortación, Casiodoro de Reina dice algunas cosas como: la iglesia, bueno, no dice la iglesia, pero se refiere a la iglesia, dice, este argumento de que la gente no debe tener la Biblia porque se va a confundir y porque va a cometer errores, es un argumento falso, porque la luz y la verdad a nadie puede confundir. Porque si a las personas más ignorantes les privamos de la palabra de Dios, no la sacamos de su ignorancia. Lo que necesitan es la palabra de Dios. Así que aunque el diablo haga todos los esfuerzos por evitar que la Biblia llegue a las personas, no lo va a poder hacer, porque la palabra de Dios es más poderosa. Por eso yo hago esta traducción y reconozco que cuando un rey tenga
los recursos para poder conjuntar un equipo de traductores, pueda hacerlo y mejorar mi trabajo. Porque a diferencia de Lutero, que lo hace bajo la protección del príncipe Federico y con todos los recursos de los príncipes alemanes, su traducción, a diferencia de la Biblia del King James, que está bajo la protección del rey Jacobo y de todos los pueblos de Inglaterra, Casiodoro está trabajando solo, sin recursos, huyendo de un país a otro. Entonces él no se aferra a su traducción. Él dice, cuando un rey lo tenga a bien hacer una traducción mejor, pues yo espero que eso suceda, ¿verdad? ¿Qué hace Casiodoro? Pues consulta las fuentes de las lenguas originales. Esto la hace muy valiosa. La elegancia de la lengua que usa Casiodoro hace de la Biblia del Oso la obra cumbre del siglo XVI, que es una de las etapas de las letras de oro castellanas. Entonces, la obra cumbre del XVII, podría decir alguien, es el Quijote, pero la obra cumbre del XVI es la Biblia del Oso. Una belleza literaria que no es superada por ninguna otra traducción, ¿no? Todas las traducciones son buenas, ¿sí? Es más, les recomiendo tener varias y compararlas para entender mejor un pasaje, pero me estoy refiriendo a la belleza literaria del castellano del Quijote. En eso es insuperable, ¿sí? Además, tenemos que él traduce del griego y del hebreo. Eso no va a suceder en el ámbito católico hasta 1945. La primera Biblia católica traducida del griego y del hebreo es la Biblia conocida como Nácar y Columna, ¿verdad? Es apenas cuando se da permiso de que los comunistas católicos estudien las lenguas bíblicas. Antes de eso, solo el latín, solo traducción del latín. Casiodoro, 400 años antes, está traduciendo la primera Biblia completa al español, del latín y del hebreo, y consultando otras traducciones. Por supuesto, la Vulgata latina era la Biblia predominante en toda la Edad Media y se había vuelto la versión oficial de la Iglesia de Roma. Consulta también una nueva traducción latina que difería de la Vulgata, un traductor que se apellida Sant'Espagnini, de donde toma, por ejemplo, el nombre Jehová. Consulta la Biblia judía del Antiguo Testamento, la Biblia de Ferrara. Consulta, o había consultado en sus tiempos de seminario, porque ya huyendo no lo pudo tener en la mano, el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Cimera. Entonces, consulta otras cosas, pero básicamente bebe de las fuentes originales. Al margen y al principio de cada capítulo da explicaciones, citas de referencia y variantes textuales. Cuando dice, bueno, es que esto podría traducirse así basado, o en un manuscrito está así en otro asado, ahí la nota. Maravilloso trabajo, ¿no? Es interesante además que la Biblia del Oso incluye libros apócrifos, o los después llamados deuterocanónicos, especialmente primero y segundo de Macabeos, Tobías, Judith, Eclesiásticos, Sabiduría. Y también incluye las partes griegas de Daniel y Esther. Y algunos libros más que no tienen ni las Biblias católicas, que es el cuarto libro de Esdras, la oración de Manasés. Es muy interesante. En realidad las Biblias protestantes, todas las primeras Biblias protestantes incluían los libros deuterocanónicos. La Biblia de Lutero, la Biblia no es de Calvino, pero sí de su primo, Roberto Olivetal, la Biblia de Cipriano de Valera, la del Oso, todas incluían los libros deuterocanónicos, ¿no? Al principio no se habían dejado de publicar, aunque la doctrina enseñaba que esos libros eran buenos, pero no inspirados. Se mantuvieron, pero no se pretendía sustentar doctrina en esos libros. Simplemente reconocer que eran libros judíos de historia, de sabiduría y que eran buenos, eran edificantes. No tenían la altura de Isaías o de los Salmos o
los evangelios, por supuesto, ¿no? Pero entonces la Biblia no solo se quiere, ¿sí? Ahora, esta traducción es bastante fiel. Hoy, pues se ha revisado muchas veces. Usted tal vez tenga una Biblia que dice revisión 1960, 909, 2000. Las revisiones lo único que hacen es actualizar un poco el lenguaje, pero en esencia procuran mantener la traducción de Casiodoro de Rey. Durante casi esos 400 años, 350 años, no se supo que el trabajo lo había realizado Casiodoro de Rey, y se le atribuía a Cipriano de Valera, porque Cipriano de Valera sí se acomodó bien en Ginebra y le financiaron la revisión que se llama la Biblia del Cántaro de 1610, y ahí puso Cipriano de Valera, todo su nombre son, pero no puso a su amigo Casiodoro. Habían sido monjes juntos, y por eso hasta 1900 todo el mundo pensaba que el trabajo era de Cipriano de Valera. Ahora ya sabemos que el verdadero trabajador de esta obra es Casiodoro de Rey. Entonces fue un teólogo, fue un monje, fue un pastor, fue un traductor que vivió huyendo hasta el final de sus días con un propósito fundamental, un propósito de amor: darle la Biblia a su pueblo en su idioma. No lo logró como quisiéramos, porque por más de 400 años, por ahí empezamos, esa Biblia estuvo prohibida para nosotros. La mayoría de las personas no han leído la Biblia, y si tienen más de 40, 50 años, es más probable que menos hayan leído la Biblia, porque antes estaba todavía más prohibida, se le tenía miedo. Aunque uno tuviera una Biblia católica, solo estaba de adorno ahí en la casa. No la leas porque te puedes volver loco, porque no le vas a entender, y si es protestante, quémala, ¿verdad? Entonces nuestros pueblos están atrasados porque no se enfrentaron a una conciencia crítica y de lectura. Para 1600, Dinamarca, Suecia, Holanda, Finlandia, Alemania, casi toda la gente sabía leer, porque fueron los países que adoptaron el principio reformado de que cada creyente tenía que leer su Biblia. Así que los estados impulsaron la educación pública y gratuita. Todo el mundo tenía que leer la Biblia. Los hijos de la contrarreforma, de este lado, ¿verdad? Llegamos al siglo XX, tiempos de Lázaro Cárdenas, el 80% de los mexicanos no saben leer. En este tiempo, más de 10 millones de mexicanos no saben leer. Y otros 40 dicen que saben leer, pero no leen. Y si leen, no le entienden, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, nuestros pueblos tienen 400 años de atraso, de no haber tenido libertad de imprenta, libertad de pensamiento, libertad de culto, lo que disminuyó drásticamente a la investigación y por ende el número de universidades. Mientras los países que leyeron la Biblia desde hace 400 años hoy son países del primer mundo, ¿no? La Biblia prohibida nos ha llevado al atraso, nos ha llevado a no tener una conciencia individual, moral, y siempre estar buscando cómo podemos ser corruptos, hacer chanchullo, darle la vuelta a las cosas. No tenemos ética, no tenemos responsabilidad, porque no fuimos formados en eso. ¿Por qué? Porque no tuvimos la vida. Bueno, yo quisiera dar unos minutitos para algunas preguntas. ¿Habrá preguntas? Me gustaría preguntar algo. Con confianza, no los vamos a excomulgar. No va a haber auto de fe, ¿verdad? No va a haber auto de fe. Ah, bueno. Yo tengo una pregunta, si pudiera un poquito más decir cuál es, ya dijo algunas cosas, por supuesto, de la importancia del humanismo, ¿no? Sin embargo, pues he escuchado muchos posicionamientos de que el humanismo va en contra del cristianismo porque ensalza al humano, ¿no? Como el centro del universo. Pero yo veo que cada movimiento, cada etapa ha tenido
por supuesto, cosas negativas, pero también, ahora que estamos analizando esto, vemos que el volver a estos textos antiguos, el aprender las lenguas, pues fueron parte también de un humanismo que serían los pros, claro, que provocaron todo esto. La pregunta es acerca del humanismo, porque esa palabra espanta mucho a los cristianos. Humanismo, cruz, que se vaya el humanismo y que venga Jesús, ¿verdad? Por ahí acabo de ver un folletito que habla de las apostasías y pone humanismo. Sí. No hay un solo tipo de humanismo. El humanismo tiene muchas vertientes. El humanismo más positivo y el que más favoreció la revolución religiosa es el humanismo cristiano. Les pongo algunos ejemplos de qué consiste el humanismo cristiano. Durante la Edad Media se condenaba el cuerpo, la sexualidad y hasta el matrimonio. Por eso en las pinturas medievales, si se pinta a una mujer, se le pinta vestida desde la cabeza hasta los pies. Y fea, no vaya a ser tentación de pintura, ¿verdad? Fea, pero con un vientre pronunciado, porque el pecado del sexo solo lo redime la maternidad. ¿Qué hace el humanismo? Esculpe o pinta los cuerpos desnudos. ¿Qué estamos recuperando ahí? La bondad de la creación. El hombre hecho por Dios, el cuerpo dado por Dios, no es nada. Es bello, es perfecto, es digno. Eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Claro que sí escandaliza, porque no faltó el obispo que ahí en la Capilla Sistina dijo: póngale unas hojitas de barra a ese muñeco, ¿no? Está todo, está muy, ya saben. Entonces, ese es un ejemplo. Pero el otro ejemplo, ya lo mencioné, es la vuelta a la antigüedad clásica, que en el humanismo cristiano es ante todo una vuelta a las lenguas bíblicas, incluyendo el latín. Erasmo es un latinista y también un estudioso del griego, pero no del griego que se había distorsionado a lo largo de tantos siglos, y del latín también distorsionado, sino la vuelta a las fuentes antiguas. No solo trabaja la Biblia, sino los clásicos griegos y romanos, para poder recuperar la lengua, ¿no? Y a la par de él se trabaja la recuperación del hebreo, con Rochli y con los editores de la Biblia de Bomber, etc. O sea, la vuelta al modelo antiguo. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, que en nuestra época los jóvenes creen que si algo es viejo, ya no sirve. ¿Cuál es el valor fundamental hoy? Que sea nuevo, que esté de moda, ¿sí? Que 1 millón de gentes lo quiera. El modelo humanista es la vuelta al modelo de la antigüedad, las sendas antiguas. Y en ese sentido, pues es vital para la teología el conocimiento del griego, del hebreo y del latín, ¿verdad? Por otro lado, el humanismo es una crítica a la corrupción eclesiástica. Ahí está el libro de Erasmo que se llama Elogio de la Locura, donde él está diciendo, además, en su otro libro, Filosofía Christi, la filosofía de Cristo, Erasmo está diciendo que la Iglesia debe tener una filosofía cuyo centro consiste en vivir como Cristo, y que lo importante de la religión no son los templos, las fiestas, los ritos, los objetos, las medallitas, sino la relación directa con Dios, centrada en Cristo, la imitación de Cristo. Y que entonces la Iglesia, desde esa perspectiva filosófica, tiene que incluir la educación, la política y todo el mundo para transformar al mundo. Todo eso es perfectamente coherente con el cristianismo, ¿no? ¿Por qué? No porque se esté poniendo al hombre en el centro en lugar de Dios, eso no es el humanismo. El humanismo es reconocer que ese ser creado por Dios tiene un valor doble. Sí somos pecadores y merecemos el infierno, eso no se está negando. Si no, no tendríamos que necesitar un Salvador. Pero al mismo tiempo se está reconociendo el valor del ser humano en dos puntos. Número uno, somos a imagen de Dios. Somos hechos a imagen de Dios. La prueba de eso es que usted se puede comer un bistec de vaca, pero no un bistec de humano. ¿Por qué no comemos bistec de humano? Algo hay en el humano, ¿verdad?, que le da otra dignidad. Nuestro ser a imagen de Dios.
La segunda cosa que nos da un valor prácticamente infinito es que Cristo murió por nosotros. Un ser humano vale el amor, el sacrificio de Cristo. Desde esa perspectiva se recupera el valor del ser humano, pero desde Cristo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya se lo sabe todo, ¿no? Hermano, una pregunta parece como que estuviera fuera de tema, pero creo que no lo está. Casiodoro y la gente de su época fueron perseguidos e hicieron su trabajo desde la oscuridad y sin el apoyo del gobierno o de las autoridades. Hoy en día existe la percepción entre el pueblo cristiano que estamos entrando a un estado, a un gobierno más proclive o a favor del protestantismo o aún con cierta dosis, por decirlo de alguna manera, de religión. ¿Cómo lo ve usted el asunto del nuevo gobierno? Y eso que estamos a unos meses, pero ya se está mostrando quizá. No lo creo. Yo creo que no necesariamente es así. En general el poder clerical es sumamente fuerte. La guerra cristera se perdió, pero se ganó, porque nadie quiere otra guerra cristera. No hay ninguna autoridad en ninguno de los tres niveles que se atreva a poner límites. Pero más importante que eso, la visión de los anabautistas y la visión de Casiodoro de Reina es una iglesia no magisterial. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia no es necesariamente una estructura jerárquica aliada al Estado, donde los magistrados civiles tienen el deber de proteger a la iglesia y a la doctrina. Ese es el concepto católico y el concepto calvinista y el concepto luterano. Casiodoro de Reina dice no. La iglesia debe ser formada por personas que voluntariamente quieren venir y que han nacido de nuevo. No tenemos nada que ver con el gobierno y las autoridades civiles no tienen por qué proteger a la iglesia o defender la doctrina, sino dar libertad de culto y de pensamiento. Entonces, en ese sentido, al menos en la postura de Casiodoro, sería un daño a la iglesia querer entrar en la política en ese sentido, y sobre todo aliarse con el Estado. Sería un error como el que se cometió en los tiempos de Constantino. Solo repercutiría en un declive del cristianismo. Hermano, la historia de Casiodoro es bien llamativa, porque no solamente nos muestra la persecución por parte de la iglesia del Estado, ¿no?, persiguiendo a Casiodoro, sino también por parte de los mismos protestantes. Pareciera ser que pues, la intolerancia es algo que siempre ha estado presente dentro de la iglesia cristiana, aún dentro de nosotros, pues que a veces somos de distintas denominaciones. Entonces, ¿qué podríamos aprender de esta historia de un hombre que ahora, pues con su trabajo, su labor, nos bendijo a todas las denominaciones y que en su momento pues fue despreciado por muchos? ¿Qué mensaje nos dejaría el testimonio de su vida ante pues, la intolerancia que a veces se ve en el internet, en las redes sociales, entre mismos cristianos, las ofensas, cuando yo creo que es un momento de unirnos más, a pesar de nuestras diferencias, y buscar que el mundo sea ganado por Cristo? Claro, a pesar de que el cristianismo tiene 20 siglos, en esos 20 siglos, en un aspecto de la historia de la iglesia, ha predominado una cosa que se llama el odio teológico. El odio teológico, que a veces ha llevado a matarse unos hermanos contra otros, ¿no? O sea, desde que San Agustín pide al emperador ejércitos para acabar con los donatistas, hasta las guerras de la Reforma y demás. El odio teológico, ¿verdad? Pero Casiodoro, como Erasmo de Rotterdam o Sebastián Castelli, podemos llamarles irenistas. En griego irene quiere decir paz. Son irenistas, ¿verdad? Porque ellos dicen, no se trata de pelear. Si estamos
de acuerdo en lo esencial, que es creer en Dios, creer en Cristo, creer en la Biblia, en la gracia. Los asuntos secundarios, el término técnico es adiáfora, los adiáfora, no deben de hacernos pelear y dividirnos. El amor cristiano, y Casiodoro les decía, escribió también sermones. Para Casiodoro la ética del cristiano está basada en el sermón de la montaña. Porque hay muchos otros tipos de éticas cristianas entre comillas. Bueno, si este ejército nos quiere destruir, pues hagamos otro ejército de los buenos y nos peleamos con esos que son los malos. O la otra ética, ¿no? De que, bueno, Dios quiere que yo sea rico y voy a decretar y voy a tener un cargo tipo moderno. Casiodoro regresa a la ética del sermón de la montaña, que dice, pon la otra mejilla, camina la segunda milla, si te quieren quitar el saco de regálales el suéter, ¿verdad? Entonces, esa es la ética de Casiodoro. Y por eso, como él, por sobre las persecuciones, oposiciones y todo lo que vive, le interesa una cosa: dar la Biblia al pueblo que la necesita. Es decir, el motor de él es el amor. Eso nos hace identificarnos con él, pero sobre todo con Cristo, en el sentido de que Cristo, a pesar de todo lo que fue, de lo amoroso que fue perseguido, fue despreciado, fue torturado y fue asesinado. Y él dijo que así tenía que ser con nosotros, que si él, usando una metáfora, ¿no? El árbol verde, es decir, un árbol que no tenía por qué ser quemado, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, la leña seca que prende fácilmente, ¿qué nos hará? Entonces el modelo de Cristo es el de un hombre que al seguir la justicia y el amor será perseguido y odiado. Y eso le va a pasar a todo el que quiera vivir justa y piadosamente, dice el apóstol Pedro. Sufrirá persecución. No hay otro camino. Pero lo que tenemos que hacer, a pesar de eso, nosotros predicar el amor, la tolerancia, poner la otra mejilla. Yo una cosa muy puntual, bueno, dos. Las notas entonces que vienen en las Biblias que tenemos ahorita de Reina Valera, nosotros tenemos, dice Reina-Valera, y lo que entiendo es que Cipriano y Casiodoro de Reina hace la traducción, es lo que nos está enseñando. Y entonces, ¿por qué aparece allí Valeria? Cipriano. Valeria. ¿De qué? Cipriano de Valera. De Valera. Sí. De Valera, porque ahorita nos decía que él por su lado hizo lo propio. Lo que yo quiero aclarar es exactamente en esta Biblia del oso, si es esta que tenemos ahorita, ¿por qué no aparece en la historia la participación? Y el otro punto mencionó que las notas que él iba haciendo, o sea que en esta Biblia del oso venían notas. Quiero entender si son las referencias que nosotros tenemos, porque aparece siempre buscar tal otro, ¿no? Comparar con tal otro versículo, y entonces ya uno está acostumbrado a buscar la cita de otros pasajes, ¿no? Esas son las que él se le ocurrieron. Esa es una cosa, porque podrían haber sido otras, de hecho en otras versiones hay otras, ¿no? Pero esas son las que ya tenemos incrustadas en la piel, porque siempre las hemos visto allí. Esa es la otra cosa. Y en esta otra formatito, en el formato que nosotros tenemos, no hay comentarios. O sea, solo vienen referencias. Esos otros comentarios que dice que aparecen en la del oso, ya no las tenemos. ¿Dónde están? O vienen en otras versiones. Claro. Bueno, La Biblia que usted tiene es, en esencia, el trabajo que hizo Casiodoro, pero no es la edición de 1569. Si usted quiere tener una igualita a la de 1569, la próxima semana ya estarán a la venta. ¿Verdad? No son muchas. Estamos trayendo de España, hermano Hugo, solo 100 facsimilares, igualititos, para que usted lo pueda ver y disfrutar. Tal cual fue de 1569. Lo que sucedió es que
Cipriano de Valera sí se llevó bien con los ginebrinos, pues su gran cuate, sobre todo de Teodoro Beza, ¿verdad? Y entonces cuando Casiodoro murió, Cipriano, unos años después, publicó la revisión en 1602, en un formato diferente, financiado por los ginebrinos, pero hizo cambios. En realidad los cambios que podríamos llamar corrección fueron mínimos. Los cambios están en poner las notas diferentes y agrupar los apócrifos entre el antiguo y el nuevo. En realidad no hay más cambios. El otro es ponerle su nombre. Pasa el tiempo y esa Biblia es más conocida porque esa no fue tan destruida como la del oso. De la Biblia del oso se publicaron 2.600 ejemplares, de los que hoy no sobreviven más de 35. Solo 35. Para el mes de septiembre vamos a tener en Puebla una exposición sobre la Biblia del oso y vamos a estar exhibiendo en la Biblioteca La Fragua un original de la Biblia del oso. Ese sí es original. Si se pueden dar una vueltecita a Puebla en septiembre, tienen que visitar esa exposición, ¿verdad? Y en junio, no sé, vamos a estar en Veracruz. Quiere ir a Veracruz, quiere ir a Puebla, como usted quiera. Pero la Biblia de Cipriano pues fue un poquito más conocida porque tenía el apoyo del grupo calvinista. Cipriano de Valera se reunió con los traductores de la Biblia en inglés, con la comisión nombrada por el rey Jacobo. Por eso la Biblia en inglés es tan parecida a la de Casiodoro de Reina y sin embargo es de casi 50 años después. ¿Verdad? O sea, sí, cambiaron muchas cosas. Lo mismo que la primera Biblia católica en español, la del padre Felipe de San Miguel. Es una Biblia prohibida, escondida, pero de gran influencia a pesar de todo. De un autor que nadie conoce, pero que al final pues ha de salir a luz. Estas referencias que tenemos en nuestras Biblias, pues esas las pone el editor. El editor es el que dice, yo voy a hacer una Biblia nueva, chiquita, grandota, papel fino, papel corriente, le voy a poner mapas. Ese es el editor. Y él le pone esas referencias. Para colmo, a veces no le ponen referencias solamente, sino notas explicativas. Algunas tan terribles como la Biblia de Scofield, que difundió el dispensacionalismo, y otras tan antibíblicas como la Biblia de Guerra Espiritual. Es una Biblia Reina Valera 60, pero pues según esto te explica la guerra espiritual. No, esas notas no son las de Casiodoro, Dios nos libre. Esas ya no las tenemos. Solo tenemos en estas sí están recopiladas en el facsímil que vamos a ofrecer. Ahora, les pongo unos ejemplos de qué es lo que se cambia. Por ejemplo, en el Salmo 23, donde nosotros leemos, junto a aguas de reposo me pastorearán. En el castellano de esa época dice, junto a aguas de colgantes me guiarán. ¿No? ¿Qué dije? Pues quién sabe. O en la parábola del hijo pródigo, donde dice, un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, un hombre tenía 2 hijos y el más mozo dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, ¿no? Y entonces se fue al cortijo a patentar los cerdos, ¿no? Hay diferencias, pero lo que se hace es modernizar un poco el lenguaje, pero en esencia se procura mantener el trabajo de Casiodoro. Pues yo creo que ya será la última, ¿verdad? Sí, hermano, se recupera en la traducción que se hace de los salmos, por ejemplo, algo de lo que podría ser la escritura más cantada en el hebreo para los salmos. Claro, gracias. Eso es una de las grandes cualidades que la hace una obra maestra del siglo de oro, que además de la fidelidad en el sentido de lo que traduce, prácticamente guarda las figuras retóricas y a veces hasta el ritmo poético. Porque miren, si usted oye cantar un salmo en hebreo y a la par lo sigue en la traducción de Casiodoro, usted va a ver una correspondencia precisa.
Si usted usa cualquier otra traducción, ya se perdió. Ya se perdió. Pues, eso es cierto. ¿Cómo se conservan las figuras? Por ejemplo, otras Biblias procuran hacerlo diferente, pero Casiodoro dice, por ejemplo, el rey entró a cubrir sus pies, o ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Y uno dice, pues, ¿y eso qué es? ¿No? Las Biblias más modernas, que tratan de que sea más entendible el asunto, no dicen el rey entró a cubrir sus pies, sino el rey se fue a hacer del baño. No dicen ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza, sino se pondrá rojo de vergüenza. Claro, ya lo estamos haciendo más entendible, pero ya aprendimos la fuerza expresiva del hebraísmo, por ejemplo, que Casiodoro sí mantiene. Esa es parte de su riqueza. Bueno, pues espero haber despertado en ustedes la inquietud de celebrar, de dar conferencias, de investigar, de visitar la exposición, de comprar su timbre, de comprar su calendario a la salida. Y también estamos trayendo un libro. El título está muy aburrido, casi no lo vendemos por el título. Se trata de los hermanos perseguidos en Chiapas. La persecución no se remonta solo al 16, sino gracias. La persecución está hoy en México, entre los indígenas, más de 40,000 expulsados. Y aquí está toda la historia, las pruebas de campo, las pruebas documentales. Entonces también se los recomendamos. Y pues sobre todo también ya en breve tendremos estas Biblias facsimilares para que usted pues la parte, porque le digo, solamente vienen 100. Me resta agradecer una vez más al pastor Alexis esta oportunidad, a todos ustedes por habernos acompañado y demos gracias a Dios por esta Biblia. Valoremos esta Biblia que costó sangre. No lo van a mandar a la hoguera por leerla, porque no la ley. Hermanos, estamos muy contentos de que nos haya visitado y realmente somos muy bendecidos. Sí nos abrió el apetito en cuanto al amor por lo que nosotros damos por hecho, damos por sentado este regalo de Dios. Y damos gracias a Dios por la vida de estos hombres que no dudamos fueron llenos de su espíritu. Por eso, para terminar, invito a todos a cantarle a nuestro Señor. Después del himno, nuevamente pido que por favor nuestro hermano Cristian nos despida con una oración. Cantemos Gloria, Gloria, Aleluya. Eres mi proveedor.
Señor, te doy muchas gracias por el gran privilegio y merecido de poder compartir con mis hermanos esta historia de edificación, de testimonio, del amor y del poder de tu palabra. Después de adorarte aquí juntos en comunidad, en unanimidad, te rogamos que al ir a nuestros hogares vayamos con un deseo mayor de conocer, con una hambre más intensa de conocer tu palabra, con el deseo de entender y de hacer tu voluntad. Ser el Señor de nuestras vidas cada día, cada momento, en todos los aspectos. Y nosotros te decimos desde el fondo de nuestro corazón, te amamos, te adoramos, te servimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En nombre de la Iglesia Bíblica Comunidad de Gracia, les deseamos una feliz noche. Gracia y paz sea para todos ustedes. Se ha dispuesto café, si gustan, a la salida, y galletas para aquellos que gusten. Buenas noches. Una preguntita rápida. Dice que son 35 originales. Y las que hay, bueno, ninguna de que tiene una, es 35. La del Carmen compré hace 2 años. Pásame su número. Dios lo bendiga mucho. Y las que van a vender a Ya están en verano. Meten ruido, mucha basura. Miren, en español hay un